Bueno, la profesión veterinaria es una profesión eminentemente vocacional y yo no he sido ajeno a esa vocación. Quizá pues lo típico, desde muy niño a mí me gustaban los animales, como a casi todos los niños, y quien sí que tuvo bastante culpa en este caso fue Félix Rodríguez de la Fuente, porque yo me devoraba todos los fascículos que aparecían en el kiosco de Félix Rodríguez de la Fuente, y además es que me los leía de pe a pa y estaba deseando de que llegaran al kiosco. Luego quizá también yo le debo mucho y admiro mucho a los grandes sabios que decidieron en el siglo pasado a mediados dedicarse a enseñar la veterinaria. Eran unos catedráticos que tenían pues sus cosas indudablemente, pero que son una referencia como de hombres con un alto nivel de sabiduría. Y eso es lo importante. Y a nivel filosófico, pues claro, yo soy un hombre muy admirador del Renacimiento y sin ninguna duda Leonardo da Vinci por su inmensa capacidad, y ya más cercano Pablo Picasso por su capacidad de trabajo insaciable. Normalmente es un poco pretencioso el tratar de significarse o de identificarse con alguna. Quizá pues por lo mismo el Capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino, por su inquietud científica, investigadora y de búsqueda de la justicia. Luego tenía otra vertiente que era más que era peor, que era más vengativa. esa no sería pues no me vería muy reflejado en ella. Y luego casi todos los veterinarios pues nos vemos reflejados en las obras de James Herriot, que es un veterinario de escocés que escribe, es un gran escritor y que describe perfectamente las vicisitudes de un veterinario hasta que llega a ser cirujano veterinario. Es una obra además que recomiendo absolutamente a todo el mundo y por supuesto es de obligada lectura para los veterinarios. El hito profesional sin ninguna duda está por llegar. Y el hito personal, pues, hombre, yo creo que a todo el mundo lo que nos gusta es ver cómo nuestros hijos se van abriendo camino en la vida cada vez de forma más autónoma, hasta llegar a lo que ellos quieran sin tener la tutela nuestra. La cultura colegial entró pues por obligación porque tenemos la colegiación como obligatoria. Por lo tanto, una vez que acabas la carrera, te colegias pues simplemente pues porque es un requisito para trabajar. Luego sí que es verdad que le puedes ir cogiendo más o menos gusto buscando las ventajas que tiene el hecho de ser una profesión colegiada, que al final se traduce en un privilegio. Y la forma de entrar pues fue también un poco por casualidad. Yo me puse en contacto con el anterior presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid. Me recibió muy amablemente, empezamos a tener un poco más de trato y llegamos a hacer una grandísima amistad. Y es el que me convenció para meterme en todo en este maravilloso tinglao. Así que de esa forma ha sido. Hombre, representar la profesión es lo más grande a lo que puedes llegar desde cuando tratas de ejercer un trabajo concreto más o menos bien. Te das cuenta de que es una responsabilidad altísima, de que puede repercutir de forma negativa, eso es lo malo, alguna mala decisión que puedas tomar, pero es lo más encumbrado a lo que puede llegar un profesional, lógicamente. Pues la cultura profesional quizás sea el conjunto de los saberes, de las creencias y la forma de guiarse uno dentro de una actividad determinada que al final constituye tu profesión. Y bueno, pues el consejo lo que trata es de ordenar un poco eso o impulsar a que nunca nos cansemos de aprender, de tener conocimiento, de tener creencias. Es más difícil meterle, sí, no más difícil, también menos conveniente, pero sí luego las pautas de conducta, las habilidades que puedas tener. Bueno, la profesión es aquello a lo que te dedicas y que
y que te puede servir como forma de ganarte la vida. El Consejo General tiene un mandato por la propia Constitución que nos define como corporaciones de derecho público que tenemos una actividad básicamente jurídico-privada, pero también nos da unas determinadas, nos encomienda unas determinadas tareas de carácter público, como son la ordenación de la profesión y el tema deontológico. Entonces ahí es absolutamente insustituible, por más que alguna institución pretenda inmiscuirse, pero ahí es insustituible, porque dentro de una profesión, sobre todo de profesiones muy cualificadas, solamente la propia profesión es capaz de juzgar si has actuado de forma deontológica correctamente o no. Pues la veterinaria es, yo creo que el arte de llegar a la salud pública a través de la sanidad de los animales, que lo define un poco también nuestro lema de Higia Pecoris Salus Populi. Nuestra labor es absolutamente de salud pública, pero atendiendo las necesidades y el bienestar de los animales. El impacto de la veterinaria es gigantesco. Desde que nos levantamos por la mañana y desayunamos, hay una actividad veterinaria detrás de esos alimentos que comemos, hasta que nos acostamos, que sucede lo mismo. Lo que ocurre es que es una profesión muy, muy invisible. Hay que visibilizarla muchísimo más, porque eso no lo sabe la gente. Pues como casi todas, yo creo que es buscar nuevas estrategias, nuevos nichos de desarrollo de la profesión, y también estar un poco en busca de la innovación, sobre todo en este caso en la veterinaria, en el bienestar animal, quizá. Y luego, fundamental, también una cosa de la que creo que adolecen casi todas las profesiones, que es la falta de reconocimiento social o de prestigio social. Muy bien, se percibe bien. El público en general tiene una percepción buena de los veterinarios, tanto en España como en Europa. En Europa quizá incluso un poquito más. Y lo más importante de esto es que se percibe mejor entre los usuarios de la profesión que respecto al público en general. Por lo tanto, eso siempre es satisfactorio. Cuando te conocen y te valoran más, pues dices, lo estamos haciendo bien. Al principio se tiene una profesión, cuando se adquiere, pues con unos requisitos que están establecidos de forma legal, y luego tienes que demostrar que eres un buen profesional cuando eres capaz de desarrollarla con habilidad y con gracia, y con éxito sobre todo. Los jóvenes, concretamente relacionándolo con nuestra profesión, siguen teniendo una fuerte vocación. Lo que ocurre es que quizá ha habido una muda de quién influye en esa vocación. Hace 30 años, de 30 años a esta parte ha habido una muda, una transformación. Antes influían más el medio rural y los propios familiares. Siempre el veterinario tenía su padre, su tío, su abuelo, que había sido veterinario, entonces seguía por esa vocación, por esa línea profesional. Y ahora quizá las vocaciones las están inculcando más las redes sociales. Las redes sociales y muchas veces la prensa, la globalización de la información. Entonces, quizá en muchos casos vemos que existe una avidez por desarrollar un determinado aspecto de la profesión veterinaria, como puede ser el asistencial y sobre todo en pequeños animales, que quizás es el que la gente más conoce, lo de curar a los perros y a los gatos. Sin embargo, la profesión veterinaria abarca muchísimo más. Entonces, por eso a lo mejor puede estar un poquito, escorada o un poco defectuosa en cuanto a la gente que empieza a entrar por ahí. Iba a decir la máxima, es casi la única función de los colegios profesionales, la más importante desde luego, el ser capaces de ordenar cómo se debe de ejercer una profesión desde el punto de vista ético y moral.
y tener la capacidad punitiva y la capacidad muchas veces también de premiar una buena actuación, pero es la fundamental. Pues ofreciéndoselo y manteniendo al día a todo el mundo en cuanto a las innovaciones que van surgiendo. Es una carrera científica y esto va volando. Entonces está muy metida también la informática y pues nosotros lo que tratamos es de dar a conocer prácticamente a diario. Es raro el día que no lanzamos información desde el Consejo General para cualquier tipo de innovación que surge tanto en producción animal como en medicina asistencial como en salud pública. Desde hace 30 años a esta parte la profesión veterinaria era básicamente masculina. Había, no diré que un 100%, pero casi un 100% de hombres estudiando veterinaria, y ahora estamos en cerca de un 90% de género femenino, con lo cual que la mujer participe no en la profesión, sino en puestos que tengan más responsabilidad, y sobre todo si es a través de nuestra profesión, pues nosotros estamos encantados, desde luego, pero sí que ha habido una transformación total. Pues es que lamento no poderte contestar esta pregunta porque no conozco bien los grupos de trabajo, porque yo tomo posesión mañana como presidente del Consejo General de facto. Ahora mismo soy presidente electo, entonces en cualquier caso me parece muy buena la forma de trabajar de esa forma, de distribuir los trabajos y las parcelas para luego llegar a soluciones comunes. Hombre, yo creo firmemente en el asociacionismo, y más cuando es de profesiones pues muchas veces que contemplan el mismo tipo de actuación tuya, sobre todo cuando son profesiones liberales, y es muy bueno pues el poderte beneficiar de todos los problemas de todas las soluciones, que encuentran a unos problemas similares a los tuyos otras profesiones. Por lo tanto, es imprescindible, y más en este mundo de transversalidad y de globalización, que es muy interesante saber lo que pasa en la casa de los vecinos para poner tu casa en orden. Hombre, nosotros sinergias y relaciones tenemos con las profesiones más sanitarias, las puramente sanitarias, sobre todo fundamentalmente con médicos, con farmacéuticos, dentistas, pero más íntimamente con las sanitarias, y además es con las que tenemos más puntos en común. Con las demás son muchas veces por necesidad. Hay quien se relaciona con los médicos por necesidad y nosotros nos relacionamos con los abogados por necesidad. Pues simplemente con eso, con unificar a todos y ser capaz de que cada uno nos contemos las cosas a los otros. Eso es lo más importante. No lo sé, eso ya es el arte de la política. Bueno, de muchas formas simplemente demostrando que tenemos en principio una capacidad y que hemos sido capaces de reunirnos en torno a un frente común o porque hemos tenido unas necesidades comunes en un determinado momento, y que la administración sea consciente de que representamos a muchas familias y que muchas veces es una opinión cualificada que tiene influencia sobre otros terceros.